Bendiciones a todos. Vamos a continuar con la lectura de la Sagrada Escritura en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y empezamos con una pequeña reflexión de la Virgen María para el día de hoy, que viene de Primera de Pedro 3, 10 y 11. El que ama la vida y quiere ver buenos días debe apartarse del mal, perdón, hacer el bien y buscar la paz y seguirla. Reflexión. San Luis Griñón de Montfort decía, verdadera devoción a María es algo santo. Ella conduce el alma a evitar el pecado y a imitar las virtudes de María. Oración. Oh María, la genuina devoción a ti nos ayuda a evitar el pecado y hacer el bien. Aumenta mi devoción a ti y haz que influencie cada parte de mi vida y cada momento de mi día. Amén. Y ven Espíritu Santo, guíanos en estas lecturas, que seamos nada más instrumentos tuyos para poder llegar a los rincones de la tierra donde sea necesario con tu soplo divino. Entonces, hoy vamos a empezar la primera epístola de San Juan y vamos a leer del capítulo primero al capítulo tercero. Primera epístola de San Juan, capítulo 1, dice: Lo que existía desde el principio lo hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida. Fíjese, Juan está hablando de Jesús aquí, porque él, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, que es Jesús, pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, que estaba vuelta hacia el Padre y que se nos manifestó. Aquí es bien importante esto. Fíjese que San Juan pues es un apóstol y él mismo nos está diciendo, nos está dando testimonio que ellos contemplaron, tocaron con sus propias manos. Ellos lo han visto y dan testimonio y nos anuncian desde el principio la vida eterna. O sea, esta es ya es parte del colegio de los apóstoles, que donde se manifestó Jesús, creando esta iglesia católica y transmitiéndola de generación en generación. Y continuamos con el versículo 3. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos. Nuevamente lo repite, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Ven, ven, es esa transmisión, esa comunión con Dios, con Cristo. Y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Yo no sé qué, de veras, qué tienen los hermanos separados que no pueden abrir su entendimiento. Se bendice los Espíritus Santos. Ábreles el corazón. Continuamos. Os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz, en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Esto se refiere también a los hermanos que no están en la comunión católica. ¿Right? Pero si caminamos en la luz,
como Él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Fíjese que está hablando en tiempo presente, y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. La sangre de Jesús que recibimos en la comunión en la Iglesia Católica nos purifica de todo pecado, ya, después de habernos confesado, obviamente. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Si decimos no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan capítulo 2. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En esto sabemos que le conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente en él el amor de Dios ha llegado a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Quien dice que permanece en él debe vivir como vivió él. Queridos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que tenéis desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis escuchado. Y sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, lo cual es verdadero en él y en vosotros, pues las tinieblas pasan y la luz verdadera brilla. Ya. Quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Pero quien aborrece a su hermano está en las tinieblas, camina en las tinieblas, no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Os escribo a vosotros, hijos míos, porque se os han perdonado los pecados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros, hijos míos, porque conocéis al Padre. Os he escrito, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os he escrito, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, puesto que todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas, no viene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus concupiscencias pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijos míos, es la última hora. Habéis oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que es ya la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para poner de manifiesto que todos son de los nuestros, que no todos son de los nuestros.
Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. En cuanto a vosotros, estáis ungidos por el Santo, y todos vosotros lo sabéis. Os he escrito, no porque desconozcáis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira viene de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco posee al Padre. Quien confiesa al Hijo posee también al Padre. En cuanto a vosotros, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si permanece en vosotros lo que habéis oído desde el principio, también vosotros pertenecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo os hizo, la vida eterna. Os he escrito esto respecto a los que en- que tratan de engañarlos. Y en cuanto a vosotros, la unción que, que de él habéis recibido permanece en vosotros y no necesitáis que nadie os enseñe. Pero como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentirosa, según os enseño, permaneced en él. Ahora, hijos míos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos plena confianza y no quedemos avergonzados lejos de él en su venida. Si sabéis que él es justo, reconoced que todo el que obra la justicia ha nacido de él. Primera de Juan, capítulo 3. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Todo el que comete pecado, comete también la iniquidad, pues el pecado es la iniquidad. Y sabéis que Él se manifestó para quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el hombre permanece en Él, perdón, todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca no le ha visto ni conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. Quien obra la justicia es justo como Él es justo. Quien comete el pecado es el diablo, pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para desechar las obras del diablo. Permanece en Él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Pues este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que siendo del maligno, mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas, mientras que las de su hermano eran justas. No extrañéis, hermanos, no os extrañéis, hermanos, si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido
lo que es amor, en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Si alguno que posee bienes de la tierra ve a su hermano padecer necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Hijos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y según la verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él. En caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Y cuando pidamos, lo recibimos de Él. Cuanto pidamos y cuanto pidamos, lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos, tal como nos lo mandó. Que quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pedimos, Espíritu Santo, que nos ilumine, nos guíe por el camino que lleva a la salvación. Muchas bendiciones a todos y que la paz del Señor nos acompañe en todas nuestras actividades. Amén.